Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a juezas y jueces, Región 4 de Ecatepec, Distrito 3 en materia penal. Es importante comentarles que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo, sin embargo, fueron divididas en algunos foros, otras no contestaron y otras decidieron no participar. Me presento, soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense y además formo parte del equipo de trabajo de este Instituto Electoral y es un honor para un servidor moderar este encuentro virtual bajo el ejercicio de la libertad de expresión y equidad en la contienda en un contexto de respeto y armonía. El objetivo de este debate es que la ciudadanía pueda conocer a sus candidaturas, además de sus ideas y sus propuestas para que puedan tener un voto razonado e informado al momento de acudir a las urnas el próximo 1 de junio. Sin extenderme más, pasaré a dar la bienvenida a los candidatos que nos acompañan, nombrándoles en orden alfabético del primer apellido. Bienvenido, candidato Brandon Bryans Peralta Hernández. Gracias al Instituto Electoral del Estado de México por la invitación. Buenas tardes. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Alan Rangel Reséndiz. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por este espacio que nos brindan. Les saludo con aprecio y agradezco su interés de participar en este ejercicio democrático. Ahora me permito expresar el formato del debate para que queden claras las reglas de este foro democrático. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta relativa a un tema de acuerdo al cargo y materia en la que se postulan. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para su conclusión, mediante un mensaje final. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse, se los haré saber y se dará el uso de la palabra al siguiente participante. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en las intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones y las autoridades electorales, ni hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán utilizar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. El orden de participación de las candidaturas será de manera alfabética de acuerdo al primer apellido. En tal sentido, se concede el uso de la palabra al candidato Brandon Bryans Peralta Hernández hasta por 2 minutos. Adelante, candidato, le escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, cuento con la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, cuento con una maestría en litigación de juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También cuento con una especialidad en litigación y estrategias de defensa en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Profesionalmente he laborado durante 10 años en el ámbito del derecho penal. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, desde la asesoría legal, la litigación de asuntos y en la procuración de justicia. Mi visión acerca de la función jurisdiccional es que es la facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos y garantizar la aplicación de la ley a través de los tribunales del Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial ha tenido múltiples fallas a lo largo de estos años, sin dejar a un lado el nepotismo y la corrupción, por lo que en ese sentido y en teoría es que surge la reforma judicial.
Ahora bien, mi visión acerca de la impartición de la justicia es que ha sido fracturada por las malas prácticas de los juzgadores, como lo son el rezago de los asuntos, la corrupción y el favoritismo en los casos que conocen, lo cual contribuye a que la justicia no se imparta de manera pronta y expedita, ni mucho menos apegada a la ley, e incluso muchas veces vulneran los derechos de las personas. Gracias, candidato, por su participación. Agradecemos y cedemos el uso de la palabra al candidato Alan Rangel Recendis hasta por 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Soy Adán Rangel Reséndiz, soy un abogado mexicano que ha estructurado su proyecto de vida en el servicio público dentro del Poder Judicial del Estado de México, en donde me he desempeñado desde las prácticas meritorias como oficial judicial y actualmente como secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, también maestrante en juicios orales por esta misma institución. Cuento con diversos cursos y capacitaciones en materia de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en materia del sistema de justicia penal por la American Bar Association Rule of Law Initiative México, en donde incluso me he desempeñado como capacitador y como asesor en algunas competencias nacionales e internacionales de litigación en materia penal. Como servidor público dentro del Poder Judicial del Estado de México, soy testigo y soy consciente de las diversas problemáticas que acontecen en la búsqueda de la impartición de justicia. Por ello, hoy más que nunca considero que la función de una persona juzgadora debe de llevarse a cabo bajo los principios de imparcialidad, de independencia, de profesionalismo y de excelencia. Por ello, respecto a mi visión sobre la función jurisdiccional y sobre la impartición de justicia, va encaminada a la construcción de un Estado de Derecho. ¿Cómo? Bien, como personas juzgadoras debemos de actuar bajo los principios de legalidad, pero ello sin estar en el distanciamiento del actuar humano y de la cercanía con la gente. Por eso es que yo propongo combatir la impunidad y el fortalecimiento de la independencia jurisdiccional, mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de las audiencias, acceso a la justicia para las personas de grupos vulnerables y sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Comenzamos con el candidato Brandon Brians Peralta Hernández. Adelante. Gracias. Bueno, como lo mencioné anteriormente, la justicia se ha visto fracturada por la corrupción y el nepotismo. Por ello es que al surgir esta reforma se entiende que es para que se genere un cambio dentro del Poder Judicial. Sin embargo, es decepcionante decirles que desafortunadamente de nada sirve esta reforma, ya que como se ha visto y es conocido, en las boletas se infiltraron candidatos con antecedentes penales y abogados defensores de la delincuencia organizada. Sin embargo, pese a todas estas deficiencias que se siguen presentando y a pesar de ya estar en vigor la reforma judicial, debemos hacer algo para lograr un cambio. Es por ello que decidí participar en este proceso, porque mi compromiso es con el pueblo. Yo busco abatir el rezago, aplicar una justicia más humana, ágil e imparcial, pero sobre todo cercana a las personas y además respetando los derechos de todas y todas. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Alan Rangel Recendis. Adelante. Muchas gracias. Dentro de los pilares que abordé en mi intervención pasada, destaco el combate a la impunidad y el fortalecimiento de la función jurisdiccional. Esto es así, pues es sabido que México enfrenta uno de los niveles más altos a nivel mundial de impunidad. Según informes de organismos como el INEGI y otros organismos internacionales como el Índice Global de Impunidad, gran parte de los asuntos o de los delitos que son denunciados no son investigados correctamente, gran parte no son judicializados y aquellos que son judicializados no llegan a una sentencia justa, es decir, una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. A esto se suma que además las personas juzgadoras se ven enfrentadas a presiones externas, ya sean económicas, sean políticas o bien mediáticas, como lo hemos visto en los últimos tiempos, que evidentemente influyen en la toma de las decisiones. Aunque el juez no investiga ni acusa, el papel como árbitro imparcial y como garante del debido proceso es central para combatir la impunidad. Y para lograr esto, desde el cargo al que estoy aspirando, propongo garantizar procesos justos y sin dilaciones indebidas, resolver con autonomía y con firmeza ante presiones externas, es decir, actuar con integridad, sin importar si se trata de funcionarios públicos, de personas mediáticas o de grupos de poder, siendo importante destacar que la imparcialidad y la independencia judicial no solamente es un derecho del juez, sino también es una garantía de las partes procesales y de la sociedad en general. También se deben de emitir sentencias que sean sólidas y bien fundamentadas, es decir, que sean claras, que sean argumentadas y que estén ajustadas a derecho. Se debe fomentar la cultura de la legalidad y esto se logra cuando la ciudadanía ve que se aplica la ley de manera correcta, de manera pareja, sin importar el estatus de las partes o si hay alguna presión externa.
Y esto obviamente refuerza la idea de que el sistema es justo. Y finalmente se debe de colaborar con actores procesales sin perder la autonomía. Es decir, que la interacción que tenga la persona juzgadora con el agente del Ministerio Público, con el asesor jurídico, con las partes, sea profesional, sea exigente y que sea controlada, exigiendo mayor calidad en la investigación sin influenciar, más bien sin sustituir a la parte ministerial. Muchas gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos el primer bloque y quiero agradecer a la ciudadanía que ya nos sigue a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes. Es un espacio de foro de debate donde la intención es que conozcan a sus candidaturas, escuchen sus propuestas y sus ideas, puedan contrastarlas y de esta manera emitir un voto razonado e informado. Ustedes pueden encontrar mayor información sobre las candidaturas en un espacio que el Instituto Electoral del Estado de México ha diseñado y se llama Sistema Conóceles. Solo es necesario ingresar a www.ieem.org.mx y ahí buscar Sistema Conóceles. Encontrarán información sobre sus candidaturas, además van a encontrar el por qué desean postularse a un cargo del Poder Judicial, podrán encontrar también su formación académica y profesional y, por supuesto, medios de contacto públicos. Recuérdelo, Sistema Conóceles del Instituto Electoral del Estado de México. Ahora damos paso al segundo bloque. En este, las candidaturas responderán a una pregunta hasta por 2 minutos. Tengo una urna transparente, de aquí tomaré una papeleta y en cada papeleta hay una pregunta. Tomaré una pregunta, ambos deberán responder la misma pregunta. Y la pregunta dice así: ¿qué fortalezas, retos y áreas de oportunidad observa en la integración de las carpetas de investigación? Repito la pregunta. ¿Qué fortalezas, retos y áreas de oportunidad observa en la integración de las carpetas de investigación? Y cedemos el uso de la palabra al candidato Brandon Brians Peralta Hernández. Adelante, candidato, le escuchamos. Gracias. Los retos y las fortalezas que se observan en la integración de las carpetas de investigación es que muchas veces, lejos de buscar esclarecer los hechos, se busca acusar a una persona. Finalmente, el derecho penal tiene como principio esclarecer los hechos y que el delito no quede impune. Sin embargo, a pesar de todas las malas prácticas que se ha llevado en su momento en algunos asuntos para integrar las carpetas de investigación, también es cierto que también es importante fortalecer esa integración con apego a la ley y a los derechos humanos, para que de esta forma pues se logre esclarecer los hechos y en ese sentido poder llegar a judicializar una carpeta de manera adecuada en caso de que pues obviamente el imputado sí tenga algunos datos o cuente con algunos datos de prueba suficientes para poder llegar a judicializarla. En caso de que no, pues obviamente hay mecanismos alternativos para poder llegar a una solución, incluso sin poder judicializar la carpeta. Esas serían las fortalezas que yo veo que pudiéramos trabajar en algún momento para que se llegue a un mejor proceso penal. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos al candidato Alan Rangel Reséndiz. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Bien, pues como es sabido, la impartición de justicia en nuestro país tiene una característica que la ciudadanía advierte a simple vista, y es que esta impartición no siempre es de manera pronta y expedita. En la mayoría de los asuntos esto se ve así porque la integración de las carpetas de investigación se ve retrasada, dado la falta de personal, la falta de material, la falta de infraestructura para poderle dar celeridad a todos los asuntos. No, es inimaginable la cantidad de asuntos que llegan a comparación del personal que tienen las fiscalías. En relación ahorita con la reforma judicial, es una reforma que sabía que era importante, que era necesaria para el sistema de impartición de justicia. Sin embargo, también era necesaria para la cuestión ministerial. Y esto es así porque los agentes del Ministerio Público no siempre están debidamente capacitados para poder integrar esta carpeta de investigación.
Uno precisamente de los retos que se enfrenta a la impartición de justicia en nuestro país es la celeridad, es el tiempo que se tarda esa carpeta de investigación en poder ser judicializada y poder llegar al conocimiento de una autoridad que va a tomar la decisión definitiva de este asunto. Yo creo que las áreas de oportunidad, o más bien, sí, las áreas de oportunidad que se pueden atacar es fomentar la preparación y la capacitación de los agentes ministeriales para que puedan tomar decisiones certeras y decisiones a tiempo para poder integrar debidamente esta carpeta de investigación. Y también ahí entra la función de una persona juzgadora, pues si bien no somos parte directa en esta investigación, sí tenemos funciones para poder controlar, para poder dirigir esta investigación y poder exigir a la gente del Ministerio Público que lleva a cabo actos de investigación de calidad y que vayan encaminados para poder judicializar esta carpeta y que esta carpeta sea resuelta en definitiva por una sentencia. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre la pregunta planteada. Les escuchamos. Adelante. Cedemos el uso de la voz al candidato Brandon Brians Peralta Hernández. Adelante, candidato. Gracias. Bueno, pese a que toda la carga de trabajo también es bien cierta, existe en las fiscalías, no menos es cierto que cuando se judicializa una carpeta con suficientes datos de prueba, el órgano jurisdiccional es el encargado de determinar si es procedente o no el asunto. En ese sentido, también recordemos que la estructura del Poder Judicial está modificada debido a las deficiencias que ha tenido el Poder Judicial, como lo es el rezago de los asuntos y la dilación de ellos, porque pues muchas de las veces, aunque se judicialice bien de manera correcta una carpeta, el juzgado tarda pues mucho tiempo en poder llevar este tipo de audiencias y proceso penal como debe ser. Esto tiene que ver con la carga de trabajo que pues, también tiene el Poder Judicial, claro está, pero sin embargo no debemos de perder de vista que si se trabaja en conjunto y de manera armónica, se puede llevar a una buena área de oportunidad que sería abatir el rezago de los asuntos en el Poder Judicial, porque de nada sirve que la Fiscalía o las Fiscalías judicialicen muchísimos asuntos para que el juzgado, obviamente en su momento los va a estancar. Eso quiere decir que deben de trabajar de una manera conjunta para así lograr pues un mejor proceso penal y llevar de manera correcta la judicialización de asuntos y la resolución para obtener sentencias pues, obviamente definitivas y conforme a derecho. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato Alan Rangel Reséndiz. Adelante. Muchas gracias. Cierto es, como se menciona, que el Poder Judicial tiene una carga laboral bastante extensa que hace precisamente que varios asuntos se vayan rezagando. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que se trabaja a marcha forzada para poderle dar trámite a esos asuntos y las personas juzgadoras hacen hasta lo imposible para que esos asuntos no se vayan rezagando. Sí, en la mayoría de los asuntos, las carpetas de investigación se van rezagando en sede ministerial porque no se tienen los insumos necesarios o del personal capacitado para poder dar trámite en cuestión de elaboración de periciales, en recepción de pruebas, de entrevistas, de cuestiones relacionadas a esto. Sin embargo, sí considero que para poder mitigar estos aspectos que se advierten, la persona juzgadora debe de incentivar al personal, ya sea de la fiscalía, como una parte que controla precisamente esa investigación, o bien al personal de los juzgados, para que su actuar pueda ser apegado a los códigos y a los lineamientos de ética y poder desarrollar el servicio público de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos el segundo bloque y damos paso a las conclusiones, donde las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 1 minuto para emitir un mensaje a la ciudadanía. Comenzamos con el candidato Brandon Brians Peralta Hernández. Adelante. Gracias. Bueno, pues el mensaje que quiero dar a la ciudadanía es el siguiente. Debemos lograr un cambio a través de esta reforma judicial y estas elecciones es para eso, para que podamos conjuntamente lograr la diferencia, marcar ese estatus que teníamos anteriormente del Poder Judicial. Ahora es la oportunidad de reforzarlo y de mejorarlo. Por eso es que este 1 de junio les pido voten por el número 34 en la boleta Durazno, en la de jueces y jueces del Estado de México. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz hasta por 1 minuto al candidato Alan Rangel Reséndiz. Adelante. Muchas gracias.
Para finalizar, me gustaría decir que yo no estoy aquí para hacer promesas de campaña, porque no soy un político. No estoy aquí, yo estoy aquí para asegurar que cumpliré con funciones, que administraré justicia a través de la emisión de resoluciones, de sentencia y con la toma de decisiones de manera justa, de manera legal y de manera imparcial. Que aplicaré las medidas que sean necesarias para no tolerar la fabricación de delitos, para no tolerar la impunidad, la justicia tardía y las dilaciones innecesarias en los procedimientos de los que tenga conocimiento. Estoy aquí para asegurar que mi actuar será respetando y protegiendo en todo momento los derechos humanos de las partes, que será en estricto apego a todos los protocolos para juzgar con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de infancia, con perspectiva de multiculturalidad, y que mi actuar no se verá reprimido, no se verá comprometido, ni mucho menos viciado por presiones políticas. Por eso invito a la ciudadanía a hacer oír su voz, su opinión. Los invito a votar por el número 37 en la boleta naranja para juezas y jueces del Distrito Judicial de Catepec, de los municipios de Tecámac, Coacalco y de Catepec. Muchas gracias. Gracias, candidato. Así, hemos llegado al final de este foro de debate entre las candidaturas a jueces de la región 4, Ecatepec, Distrito 3, en materia penal. Agradecemos a los candidatos el que hayan decidido hablar de frente a la ciudadanía durante estos minutos en estos foros de debate del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias, candidatos. Gracias también. Gracias. Gracias. Muchas gracias también a la ciudadanía que sigue estos foros de debate desde las redes sociales, los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes para que puedan tener las herramientas, conocer las propuestas e ideas de sus candidatos y emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Muchas gracias por el favor de su atención y antes de despedirnos, quienes integramos el equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México, enviamos nuestra solidaridad a la familia Martínez Flores por el fallecimiento de Mariela Martínez Flores, compañera de la Dirección de Administración, una mujer comprometida, cálida y ejemplar. Su partida deja un vacío entre quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y trabajar a su lado. Expresamos nuestra solidaridad a su familia y a sus amigos. Gracias y hasta la próxima.